Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra entrega de Contacto Mano a Mano. Vamos a charlar ahora con un personaje, digamos, muy conocido dentro del periodismo salteño, pero además de periodista, él es profesor de historia, ha trabajado en distintos colegios, instituciones, en la universidad y también, lógicamente, día a día en la Escuela de Periodismo Deportivo, donde, bueno, vendrán las próximas generaciones. Estamos hablando de un hombre que también incursionó en la política, que incursiona en la política, no sé si seguirá incursionando en las próximas elecciones. Estamos hablando del profesor Marcelo Armando Hoyo. Marcelito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy buenas noches, gusto saludar a todos. Bueno, estás celebrando o vas a celebrar este año 40 años de relato. Sí, el 15 de abril de 1979 empecé a relatar profesionalmente por el EB9 Radio Salta en el campeonato anual de la Liga Salteña de Fútbol. Mira vos. Juventud Central Norte, en la cancha de Central Norte, clásico que se demoró una semana por la lluvia, llovió todo abril. Vos ya sabías que ibas a relatar, se suspende el partido. Se suspende el partido. Me imagino la ansiedad. Bueno, totalmente, casi me muero. Claro. Y se postergó unas semanas, el partido se jugó el 15 de abril y ganó Juventud Antoniana 1-0 con un gol de Aldilla Rivero que pasaba de América Oeste a Juventud Antoniana, Claro. porque había hecho 10 goles en el campeonato anterior, como 10, 12 goles. Un goleador terrible. Terrible. Puso la camiseta de Juventud y en el primer partido No le pesó nada. No le pesó nada, para eso que dicen que hay que esperar un tiempo. Claro. Jugó, metió y se hizo un gol y le ganó 1-0 a Central Norte, en la cancha de Central Norte, con gol de Aldilla Rivero. Así que fue una tarde muy linda porque celebraba lo que yo siempre quería, de los 7 años que relato en todos lados. Y bueno, voy a hacer un festejo el 16 de mayo porque el mes de abril está digamos, casi todo ocupado por Claro. el abril cultural. Claro, el el abril cultural. teatrino, la Casa de la Cultura, Sí, el Teatro sí. de Ciudad, porque hay muchos. El abril muchos cultural, el abril claro. cultural. Así que vamos a celebrar en mayo. Bueno, Marcelo, me tocó mucho tiempo ser comentarista tuyo. Vos sos un relator que trascendés el relato y el periodismo deportivo en sí. Has incursionado en otros ámbitos, pero ¿siempre soñaste con ser relator, como decías, de chico? Sí, la verdad que, a ver, mi gran vocación hacia artista, digamos, Sí. porque esa es mi verdadera vocación. Yo iba al parque, porque antes estaban las kermeses los domingos, en el Monumento 20 fue Monumento 20, la claro. kermés, entonces se ponían los altoparlantes y se bailaba, se disfrutaba y yo, digamos, iba siempre vestido de punta y blanco que vestía mi madre, ya de los 8 o 9 años, y me gustaba bailar tango. Y entonces mirá vos. bailaba tango ahí, pero con una cuestión artística, digamos. Y después me hacían subir al escenario, cantaba en el escenario donde estaba allí. Y bueno, después participé de ese tipo de circunstancias también con el Parque de Chalita, donde ya en esa época había 30 minutos de fama, que no estaba por la televisión, pero lo hacía Chalita. Ah, mira vos. ¿No es cierto? Ah, porque si volvemos en el tiempo, estaba el famoso Rumbo a la Fama que vino después. Digamos. Claro, exacto. Bueno, y ahí, digamos, cada uno recitaba y yo recitaba poesía y me gustaba la cuestión artística. Mi sueño era ser artista, digamos. Era artista. Ese era mi sueño. Bueno, después los muchachos del barrio me llevaron a los partidos de fútbol, 9, 10 años en el Monumento 20 de febrero, y como uno escuchaba mucha radio de afuera, empecé a relatar los partidos de fútbol. Y empecé a poner el nombre de los jugadores Claro. famosos A los amigos tuyos. Claro, y entonces todo el mundo, al finalizar el partido, me llevaba a la Tomazón Claro. y yo le relataba con esos nombres de los grandes jugadores famosos de esa época a todos los compañeros, así que era para ellos maravilloso, digamos, porque se sentían Perfumo, Killer, Pascutini, Brindisi, Babington, que era una generación muy interesante de jugadores. Sí, sí, sin duda. Marcelo, ¿y quién te lleva a ser tus amigos? ¿Te llevan a relatar? ¿Quién te lleva a la radio? Bueno, la verdad es que ¿Cómo es este camino? Lo que pasa es que mi hermano viene de Buenos Aires, mi hermano Lucho, y me trae un grabador de esos grabadores grandes con Sí, cinta sí, que sí. se grababa. Entonces yo me animé a ir a la cancha con el grabador, jugaba Central Norte con Rosario Central y me fui a la cancha en el año 75. Me fui a la cancha y pedí permiso, prensa, y entré como prensa. Sí, sí, A la cancha de soy gimnasia. testigo, muchas veces entramos sin ningún tipo de credencial. Sin como credencial, vos, sí. Tú sabes que yo voy pecho y entro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, entré, me senté en la platea y empecé a relatar.
el partido de Rosario Central con Centro Norte y terminé yéndome porque la gente decía, callate, chango, Claro, ya. callate, claro. Y iba relatando, bueno, hasta que en el diario Intransigente salió en las apostillas lo siguiente: dígale al Gordo Plaza que tiene un competidor, digamos que se trata del joven Marcelo Armando Hoyo, que estuvo allá en la platea de Gimnasia y Tigre relatando el partido. Yo cuando me enteré de eso cuando llego al colegio. Cuando llego al colegio San Alfonso, donde yo iba, y me paran los profesores, la directora, todo, y me muestran el diario. Estamos hablando de una época que... Claro, entonces bueno, así que me hice famoso por el diario Intransigente de ese relato, y bueno, y ahí mucha gente dice, che, ¿por qué no vas a alguna radio que te tomen y que tomen pruebas, claro, y qué sé yo? Y bueno, ahí me animé porque unos amigos de la 25 de Mayo lo conocían a Oscar Palacio. Oscar Rubén. Entonces me dice, andá a ver a Palacio ahí en Radio Nacional. Bueno, ahí fui y él que me abrió la puerta para entrar a la radio. Claro. ¿Cuál fue tu mejor experiencia en el periodismo? ¿O bueno, periodismo deportivo, periodismo sí, en general? Yo lo que creo que uno vive momentos en la vida periodística, sí, y creo que el mejor momento vivido por mí en la vida periodística fue la vuelta a la democracia, digamos. Porque yo un día llego a la radio en el año 76 y había un cuerpo de ejército parado en la puerta que no te dejaba entrar. Y en esa época uno no usaba habitualmente el documento. No lo llevaba puesto. Entonces, bueno, me paran y yo no tenía documento para entrar a la radio. Había una lista de las personas y estaba yo, pero no tenía mi documento, no me dejaba entrar. Hasta que vino Jorge Nava y dice, no, muchacho, trabaja con nosotros, exactamente. Bueno, así que entré y yo me sorprendí de todo ese mundo que se vivía adentro, con militares dentro de la radio. ¿Qué es lo que se podía decir? ¿Qué es lo que no se podía decir? Claro, ¿Qué música podía escuchar? Como joven desinteresado de lo que pasaba en la política del país, porque yo era muy chico, tenía 18 años, 19, nosotros estábamos todavía esa época jugando al fútbol, jugando al hoyo pelota, digamos, yo me entro en ese mundo, pero bueno, me impactó mucho, digamos, todo ese proceso de la dictadura militar, y bueno, nosotros terminamos trabajando de alguna manera clandestinamente con otros muchachos jóvenes, haciendo mimeógrafos para hablar de la política económica del país. Nosotros llamamos la Jabonera de Vieite, que estaba en la calle Balcarce, donde está Papel Marque, había una fotocopiadora, que era de Borela, del editor de libro, y el hijo, bueno, nos juntamos ahí y empezamos a hacer documento, y el documento más fuerte que hacemos es contra la guerra de Malvinas. Y empezamos a tirar por bajo las puertas de las casas ese documento, con lo cual, digamos, estábamos perseguidos, porque no se podía hacer actividad política. Pues yo viví eso y trasladé eso a la información periodística, la radio por supuesto censuraba, y después la vuelta a la democracia para mí fue muy impactante, digamos, porque apareció otra idea de lo que era el país, otra idea de la juventud, y lo último que hice yo en esa actividad política, periodística, fue cuando vino el cambio de gobierno en Salta. Entraba Plaza reemplazando a Ulloa, vino el general Arguindegui, y nosotros con los muchachos que estábamos en la Jabonería de Vieite y la gente de la CGT, con Normando Arciénaga, nos juntamos en el sindicato Luis Fuerza y pedíamos las boletas de todos los, miren, estamos hablando de hace tanto tiempo, pedíamos contra el tarifazo. Y pedíamos la boleta de gas, luz contra el tarifazo, y la íbamos a quemar en la plaza. Entonces la policía se entera de esa acción frente a la avenida del ministro del Interior del país y no nos deja, digamos, llegar a la plaza con las boletas. Bueno, no sé cómo hicieron los sindicalistas, la embolsaron, llegáramos a la plaza, la quemamos la boleta. ¿En la Plaza 9 de Julio? En la Plaza 9 de Julio. Y como cuando empieza el acto de entrega del mando, la policía puso todos los parlantes hacia el lado nuestro para que no se escuche la protesta nuestra, que éramos unos 200, 300 personas, no éramos más, digamos. No muchos se animaban. Con bombo y todo. Entonces la policía puso todos los parlantes, y ¿qué hicimos nosotros? José María Farizano me dice, sube al hombro a mí, y yo con un palo le corto el cable del parlante. Y esa fotografía sale en primera plana, digamos, con lo cual pierdo el trabajo en la radio, pierdo el trabajo en todos lados, porque evidentemente no podía yo ser un periodista malévolo en medio de la manifestación, cortando el cable a la autoridad. Así que bueno, eso me costó a mí, digamos, la ida, digamos, de los medios de comunicación. El Tribuno en ese momento me ofrece trabajo, y yo dije que no. Y ahí mi exilio primero en Bolivia
y después en Tucumán. Pero ese Ah, en momento Tucumán, de mi vida Tucumán. periodística fue muy impactante porque la viví intensamente a esa parte de la dictadura, la guerra de Malvinas, y porque además en la guerra de Malvinas fue muy fuerte para los medios de comunicación. Sí, Yo era claro. movilero en ese momento en la radio, así que estaba todo el día en la plaza con toda la acción que se desarrollaba por la guerra. Y además tuve, digamos, la presencia en la vuelta de Perón a la Argentina, ¿no? También los reyes de Bélgica, que vinieron en esa época, vino también en esa época el presidente de Paraguay, en fin, digamos, fue una época de que yo estaba como movilero en la radio de mucha Claro. actividad y muy fuerte, así que para mí fue todo eso muy impactante, digamos, desde el punto de vista personal. Sin duda que sí. Digamos, te tocó vivir una experiencia fea, muy fea en el periodismo, porque digamos, el periodismo es un ambiente donde por ahí no haces muchos amigos entre colegas, ¿no? Tenés muchos compañeros, pero no hay muchos amigos en el sentido de que por ahí hay muchos intereses, muchos celos periodísticos. Yo con los colegas no, generalmente, digamos, la cuestión la resolvían los productores, porque en Claro. realidad los productores eran los que se peleaban y yo trataba de evitar eso, pero sí había rivalidad. Pero yo tuve más problemas con los clubes que con el periodismo en general, Claro. porque yo, por ejemplo, tenía prohibida la entrada de cancha de Gimnasia y Tiro, me declararon persona no grata en Juventud Antoniana, me sacaron los palos en la cancha de Central Norte, no me dejaban entrar al Salta Club, el Jockey Club también me prohibió la entrada en su mirá. momento. Sí, porque bueno, habíamos generado un circuito de cambio de estilo del periodismo. Claro, ¿no? sí, sí. Es decir, más crítico. Más crítico, claro. Y antes el dirigente estaba excluido del deporte. El dirigente casi no participaba de la tarea periodística de crítica en el deporte, ¿no? Porque era un Claro, deporte bueno. la crítica era al protagonista. Exactamente, el protagonista. Bueno, entonces bueno, se cambia eso como producto de la libertad también y se empieza a hacer punto en los dirigentes. Y entonces eso obviamente tenía su costo dentro quizá lo más fuerte que me pasó fue eso, cuando uno recibe una carta de documento diciendo que no tiene prohibida la entrada y es persona no grata para una institución, entonces digamos uno Muy como fuerte, que claro. lo choquea al principio, pero después uno entiende que forma parte de ese cambio que se había desarrollado cultural, que era que el deporte incluía a todos, Todo. incluso los dirigentes. Marcelo, vos trascendiste el periodismo, también te insertaste en política. Tengo una anécdota muy curiosa, subiendo al colectivo vos enyesado haciendo política cuando eras candidato a concejal, creo, que casi llegás. Bueno, te insertaste en el mundo de la política, como digamos, candidato. Participar de la política siempre fue una cosa que me gustó, digamos, porque en casa siempre se vivió la política. Digamos, mi padre ferroviario, de la Unión Ferroviaria, estaba muy ligado a esa condición. En casa se hablaba de política. A mí no me interesaba mucho, la verdad que. Claro. Pero lo que pasa es que Alfonsín nos cautivó a todos los jóvenes de esa época. Entonces Alfonsín nos invitó a participar de política y abrió la política para los jóvenes, y los partidos políticos se abrieron para los jóvenes. Y en la época la peor época del radicalismo, que fue en el 90, después de la ida de Alfonsín por la hiperinflación, el radicalismo quedó muy mal parado frente a la sociedad y no había quien sea candidato, nadie quiere ser candidato radical, digamos. Entonces nosotros nos animamos con Alejandro Pojás y con otros muchachos del comité a armar una lista para participar de las elecciones en el 91, cuando se produce el triunfo de Ulloa. El radicalismo es invitado a participar de la coalición. El radicalismo no va porque era el candidato a la dictadura y bueno. Claro, era muy fuerte, digamos. Exactamente, pero arrasó. Sí, acá sí. Arrasó, digamos, el municipio y arrasó la provincia. Y en realidad a mí me dieron los votos para entrar, pero como había la ley de lemas. La ley de lemas, claro. Entraba uno y uno, entonces yo no quise hacer una cuestión, digamos, jurídica ni a la justicia, porque mi interés no era ser concejal ni diputado ni nada, sino participar de la política ayudando al partido. Me costó un auto esa campaña electoral, así que más bien era por una cuestión de apoyo al partido que por una decisión personal de conseguir algo, ¿no? ¿Pensás en algún momento volver a participar de la política como candidato o no? Y hoy no sé, porque está muy todo. ¿Estuviste hace poco? Estuve candidato a senador. Me acuerdo que te parabas en las rotondas. Sí, me invitó Alfredo Olmedo para participar. Fui candidato a senador. Saqué 25.000 votos en la elección, dupliqué los de la PASO. Y esos votos me alcanzarían hoy para ser diputado o concejal, pero bueno, está tan todo mezclado,
Están todo tan digamos, manoseado el tema de la política hoy, los que estaban antes juntos están separados, los que están separados buenos juntos. La verdad que uno no sabe... Los que eran radicales ahora están en otro lado. Claro, ahora todo el mundo huye de Macri cuando están todos con Macri, digamos, entonces como que está todo medio sin resolverse. Mi participación política no tiene nada que ver con un deseo personal. Claro. Tiene que ver con un deseo. Yo por eso fui candidato a senador, porque si no, para mí era fácil ser candidato a concejal. Y claro, capaz que capaz que sea candidato a intendente, pero para dar el debate, porque insisto, yo no voy a buscar la política por un cargo, voy a buscar la política para tratar de mejorar la sociedad, aunque sea desde el debate. Hay cosas que hay que debatir en Salta y que no se debate, entonces por lo menos introducir los temas que a los salteños debe interesar, más allá de ganar o perder, porque a mí la verdad que no me interesa el cargo político, sino el debate político. Claro, el debate. Hablando de debate, causaba mucha controversia, mucho debate, por ahí la forma, digamos, controvertida, en algún caso, por decirlo, o excéntrica, de vestirte con ese traje rojo que tenía. Bueno, ¿Qué pasó que no lo usás más? No, lo que pasa es que cuando el personaje come a la persona hay que abandonarlo. Hay que abandonarlo. Porque, bueno, eso surgió como producto de mi inspiración productiva, porque cuando yo estaba en Cielo, como parte del pago del espacio que compraba, me obligaban a hacer televisión. Y entonces mi productor me dice, no podés hacer todos los días. Hacía un personaje, como Nimo ya no estaba, convertirte en Nimo salteño, y hacía un personaje, y entonces apareció el Demonio Rojo. Bueno, el Demonio Rojo hizo publicidad de auto, de helado, de todo, y la gente me invitaba a la fiesta, me invitaba a la entrega de premios, porque todo el mundo quería que vaya con el traje rojo. Si yo no iba con traje rojo, ya no era invitado, digamos. No era invitado, claro. Entonces, bueno, cuando yo me di cuenta que el personaje superaba a la persona, dije, no, hasta aquí llego, porque si no me voy a convertir en un demonio, digamos. Actualmente estás haciendo periodismo deportivo, ¿no? Sí, estoy en Canal 9 y a medias, porque estamos empezando, creo, en abril, la productora quiere que empiece en abril o mayo, pues estamos discutiendo eso. Claro. Y en Radio Cielo también, que es de la misma empresa, ahí hago todas las tardes deportes. ¿Te falta hacer algo o crees que te falta hacer algo en el periodismo? No, yo creo que no, digamos. A ver, no sé, tal vez salga algo, pero bueno, mire, yo hice, como dije, siempre para mí mismo. Estuve en Mundial, que es la máxima fiesta del fútbol, de lo que uno relata. Hice la cobertura del Papa. Cuando vino acá yo era movilero y transmitimos la llegada del Papa desde el aeropuerto y después fui a cubrir la reunión mundial de la juventud en Río de Janeiro con el Papa Francisco. Estuve en las elecciones de Obama en Estados Unidos, primera vez un negro en la presidencia de Estados Unidos, después de 200 años de esclavitud que sufrieron los negros. Y he estado en los clásicos más importantes del fútbol argentino, donde quiera que esté. El fútbol uruguayo también. También el fútbol uruguayo, pero en Argentina todo. Entonces, cuando uno, estuve en mundiales, estuve en la cobertura del Papa, estuve en el presidente de Estados Unidos, digamos, como periodista, digamos, hay cosas que ya no creo que supere. No hay cosas que te motivan, digamos, ¿no? No, yo me automotivo solo. Digamos, no tengo un. Ahora, por ejemplo, me invita a transmitir a Joaquín B. González. Yo transmití el otro día Progreso, Rosario de la Frontera con la Merced, y la gente me miraba y creía que estaba relatando la Copa del Mundo. Sí, te conozco. Entonces, alguna vez en la tribuna de Santiago Letero, tratando Unión Santiago, te pedían el cassette, ¿te acordás? ¿Dónde venden el cassette? ¿Dónde venden el cassette? Sí, pero sí creo que mi carrera va a ser descendente, no ascendente, por una cuestión etaria, además. Sí. Y entonces yo digo, trato que el descenso sea escalera por escalera y no abrupto. Claro, eso es lo interesante. Claro. ¿Te divertís mucho en las redes sociales? Yo sí, porque creé un personaje en las redes sociales a partir de Mario Vargas Llosa. Yo leí un libro de Mario Vargas Llosa que se llama La civilización del espectáculo. Y ese contenido del libro, del ensayo, pues son 240 páginas geniales de Mario Vargas Llosa, que hacen de cómo las redes sociales es la ficción. Las redes sociales no es verdad. El 50% de lo que se publica ahí es mentira. Es mentira. ¿No? Bueno, y el 50% de verdad que se publica es la mitad de la verdad. Entonces es la ficción. Y entonces genera un personaje. Y ese personaje se llora a la gente, gritan, se insultan entre ellos, me insultan a mí. Como yo sé que un personaje no me afecta a mí, porque el que escribe ahí no soy yo, es el autor que escribe
y describe el personaje sobre pensamientos ridículos, incluso porque la ficción tiene que ver con eso, con la ridiculez. Claro. Por ahí con el absurdo también, ¿no? Está en el absurdo, claro. Es decir, bueno, entonces decía, es la ficción, la nueva ficción de la literatura que Vargas Llosa le dice la civilización al espectáculo trasladada a las redes sociales. Mirá vos. Marcelo, ¿por qué no te dedicaste de entero, de lleno a la docencia, digamos, siendo profesor? Digo, en este aspecto, pues digamos, para mí el periodismo es una faceta y mis ingresos principales son la docencia, estoy dedicado a la docencia, me encanta lo que hago. Y en una materia como historia, que tiene que ver mucho con la política, ejerciste, sé que estuviste como profe, ¿no?, en algunos colegios. Sí, porque es inversamente proporcional a lo que usted piensa. Es decir, usted tiene como aleatorio el periodismo y como esencial la docencia. Bueno, yo he hecho la traducción económica al revés, digamos, porque el personaje y los medios y la exposición pública me permiten vender publicidad. Claro. Y yo aprendí eso de Mario Peña. Cuando yo vi por qué hacía tanta plata Mario Peña, dije, esto se tiene que usar para ganar plata, ¿no? Para salir en televisión y que la gente te salude, porque con eso no va al mercado. Claro. Y eso te trae clientes y te trae dinero, y entonces aprendí a vender, comprar espacio y a hacer publicidad, que me da mucho más ingreso, ¿no?, que la docencia. Claro, sin duda. Porque nosotros además, tenemos... Yo pasé toda la etapa de la docencia. Pasé la etapa la peor etapa que vivimos fue del 87 hasta el 91, donde pagaban 30% de sueldo semanal, digamos. Claro, en la época de Conejo. En el Conejo, claro. Porque además el Conejo le tocó la desgracia de estar en el final del gobierno de Alfonsín y al principio de Menem. Claro. Los dos mal. Era época de los bonos nuestros. Exactamente, entonces bueno, era como complicado. Pero bueno, en realidad yo llego a la docencia por una cuestión cultural. Cuando yo me di cuenta de que necesitaba capacitarme y necesitaba un desarrollo cultural para poder hablar por radio y por televisión, y que no estaba tan instruido como yo creía hablando solo de fútbol, entonces yo tomo mi ingreso a la universidad como parte de mi formación profesional periodística, más que como docencia. Y como me gustaba la historia, porque yo hice abogacía también, pero quedó frustrada la abogacía por el periodismo, entonces retomé un poco esa circunstancia. Así que para mí al revés, mi mayor ingreso es el periodismo y el menor la docencia. Marcelo, ya un poco para ir cerrando. Sí. Personalmente, en tu vida estás bien, sé que, digamos, tenés como una nueva vida. Bueno, sí, yo siempre me he reciclado. Sí. Cuando uno entra en crisis por alguna razón, por sea de salud, entra en crisis económica, me pasó, sí. entra en crisis personal con su matrimonio, es decir, en todas las crisis uno tiene que reciclarse para salir y abandonar la crisis y salir nuevo de la crisis. Y bueno, yo tengo, gracias a Dios, mis 2 hijos con 2 nietos hermosos, mis hijos recibidos, abogado y arquitecto, con trabajo los 2, con proyecto de vida, con mi ex mujer que hace 34 años compartimos juntos, tenemos excelente relación, y estoy en pareja nueva con una chica 20 años menor que yo. Me cuesta un poco, digamos, cuando me dijeron la edad casi me asusto, digamos, claro. ¿Qué hago yo acá, digamos? Pero bueno, me animé, dije sí, y he formado una nueva pareja, tengo nuevos hijos, así que bueno, es como que estoy reempezando mi vida a los 60 años y dejando 60 años de enorme felicidad, y espero que los próximos 60 sean de la misma felicidad que ahora. Bueno, Marcelo, muchas gracias por haber venido, te entregamos un pequeño presente. Gracias, voy a escribir no mano puedo a mano. escribir en Facebook con esto. Con esa no. Te agradecemos mucho que hayas venido. No, por favor, gracias. Bueno, así pasaba Marcelo Armando Hoyos por aquí, por Contacto Mano a Mano. Nosotros nos encontramos en una próxima entrega. Muchas gracias.